Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamones y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaré trayéndoles algo muy novedoso que trae este servidor pionero con este nuevo evento llamado Advenimiento del Héroe, que es un evento muy positivo que si lo plantean de esta forma va a estar muy pero muy bueno para los jugadores free to play sobre todo y para los jugadores en general. ¿Por qué? Porque prácticamente podemos ver que nos está regalando estas recompensas de forma 100% gratuita. Bien, acá te dice, próximamente tendremos héroes nuevos. Los héroes se presentarán uno a uno durante el evento. Toca vista previa para verlos. Bien, o sea, se supone que vas a poderlos ver y vas a irlos conociendo. Ya lo habíamos visto en la otra oportunidad. Bien, acá tenemos los de la última temporada, son los más avanzados. En los servidores más viejos ya están disponibles. Bien, y son estos héroes que estarán llegando muy pronto al juego. Bien, en general, ya prácticamente los van a estar lanzando a los servidores globales muy pero muy pronto. Pero antes de eso va a estar llegando este evento que en este caso dice que dura 1306 días. Que es interesante, o sea, estaría bueno que este evento, sobre todo en servidores nuevos y en servidores en general, esté activo durante mucho tiempo. Para que nos ayude a poder conseguir estas monedas, estas medallas genéricas legendarias de forma gratuita cada, no sé, creo que son cada 20 horas aproximadamente que vas a poder obtener estas recompensas gratuitas. Y si esto te lo dan, por ejemplo, al inicio de la temporada 2 y tenés toda la temporada 2, todo lo que dura, para reclamarlas en varias oportunidades, va a estar bastante bien, va a estar bastante bueno eso, que te lo puedan dar, que te den esa opción. Por ejemplo, de tener un mes, no sé, que todos los días te vayan regalando una medalla, son, ponele que unas 30 medallas genéricas legendarias, que te van a resultar de utilidad, quizás no hay nada del otro mundo, pero por lo menos te ayuda. Y luego van a estar apareciendo estos héroes. O sea, estaría bueno que el juego intente poco a poco colocar más de estos eventos así free to play. Algo que había mostrado, prácticamente mostré fotos, no pude mostrar, ahora no lo puedo mostrar porque lo sacaron, sé que se avivaron, dijeron bueno, no, esto es una locura, nos van a matar, bien. Pero era que los edificios pueden llegar a nivel 35 prácticamente. Bien, si no me equivoco tengo fotos, así que se las voy a estar mostrando y las vamos a estar analizando, si les parece. Porque sí me avivé y saqué ciertas imágenes. Así que espero que les guste, que les agrade. Y estaremos viendo esas fotos, esas capturas, porque prácticamente no pudimos grabarlo ahora. No me avivé a grabarlo, a haberlo grabado ayer, ni bien pudimos hacerlo. Ver la captura bien. No me imaginaba que lo iban a sacar, pensé que lo iban a dejar allí, pero bueno, está. Lo sacaron y no lo puedo mostrar en vivo, pero sí les voy a poder mostrar las imágenes que tengo de esto. Y vamos a hacer algunas apreciaciones o vamos a intentar analizar y ver a ver qué es lo que pasa. Bien, voy a ver si me deja mostrarles la captura. No me estaría dejando en este momento. A ver, allí. Sí, fotos. Bien, serían estas. Las tengo que ajustar. Vamos a moverlo un poquito. Bien, las voy a estar agrandando. Creo que ahí se va a ver mejor. Bien, y les voy a estar mostrando las fotos. Fíjense que en esta parte aquí donde la aparece, ya llegamos a nuestro centro urbano. Cada edificio, para que esto de remodelación aparezca, tiene que llegar al nivel 30. Una vez que llega al nivel 30 aparece remodelación 0 de 5. Bien, son 5 niveles que vas a poder remodelar. Y quiero hacer un análisis con ustedes. Y bueno, luego me dejan en los comentarios qué opinan. Bien, y vemos. Bien, acá por ejemplo te está mostrando recursos. Necesitas 75 millones de cada recurso para la siguiente mejora. Pero seguramente te pide como requisito la remodelación que está 0 en 1. No sé si te pedirá 1. Bien, y vas a poder remodelar los edificios. Acá te dice sacar el nivel máximo del edificio. Bien, nivel 1 de remodelación. Para ir subiendo los niveles tenés que subir esto otro. Remodelación de la ciudadela. Vamos a entrar y prácticamente esto es la instalación de la ciudadela. Y acá es donde vamos a estar haciendo las remodelaciones. Bien, que si se fijan, taller de carpintería, taller de molienda, taller de piedra, taller de oro, campo de entrenamiento, salón de entrenamiento, fortalecimiento de armamento,
evasión táctica, campamento mercenario. Esto no sé si te permite reclutar, si no me equivoco era como que te permitía reclutar mercenarios. Hay que ver quiénes son esos mercenarios. Era lo que decía, no especificaba. Bien, hay que ver si nos deja reclutar algún tipo de ejército especial. Y lo empiezan a implementar en el futuro como unas T8, por decirlo de alguna forma. Y acá tenemos la armería, que lo que hace es dar ciertas bonificaciones, depósito de armas, de armaduras, atención de emergencia. Esto, que si no me equivoco, aumenta la curación de tropas. Ampliación de la enfermería también te ayuda en eso. Y acá tenemos más imágenes donde le voy a estar mostrando. Bien, la idea es eso, bien, poder ver, desbloquear instalaciones para ganar puntos y activar mejoras. Te pide estas medallas, que estas medallas, no sé si saqué la captura, espero que sí. Te dice que las podés comprar o podés obtenerlas en lo que es tácticas de isla. Espero que en tácticas de isla no sea un paquete pay to win, sino que podamos obtenerlo de forma gratuita y que esto nos ayude a poder subir estas instalaciones de forma gratuita y que todos podamos conseguirlas. Porque si no, en mi opinión, el juego lo van a romper bastante porque todo esto te da muy buenas bonificaciones. Fíjense que si vamos acá a la primera imagen, nos va a estar mostrando que, bien, tenemos la misma capacidad de tropa. No, nos aumenta un poco, creo. O, a ver. No, son las mismas. Bien, pero te da bonificaciones. Ataque de todos los tipos de unidades más 5%. En el 2 más 10, más 15, más 20 y 25. O sea, acá te da un 25% de ataque para todos los tipos de unidades. Y cada edificio te va a dar ciertas bonificaciones también. Que si hubiera sabido, ¿no? Me hubiera avivado de que lo iban a sacar, hubiera sacado más fotos o lo hubiera hecho ayer el video. Lamentablemente no me avivé. Bien, quiero aprovechar para invitarlos a que se suscriban al canal, no se vayan, den like, compartan este video y bueno, vamos a seguir viendo un poco estas imágenes, todas estas novedades que van a estar llegando en el juego Age of Empires Mobile muy pronto. Esto seguramente está en desarrollo, bien, y lo están viendo. Espero, como les digo, la verdad que es mi deseo que esto sea free to play, que no rompan el juego. Aquí ven que tiene prácticamente las marcas de agua de lo que es el servidor pionero, por lo tanto me imagino que se les había, o lo estuvieron probando ellos. No sé si estos servidores lo usarán también los desarrolladores con algún grupo específico para hacer ciertas pruebas. Y esto lo probaron y se olvidaron de quitarlo, o no sé qué habrá pasado. Pero bueno, ahí quedó. Bien, por ejemplo acá nos dice que si quiero mejorar el taller de carpintería, lo quiero mejorar, necesito 100 de estas medallas, que las puedo obtener comprando paquetes o las puedo obtener en tácticas de isla, era lo que decía. Y acá ven que nos da distintos tipos de bonificaciones. Esto es nivel 1 de 10. O sea, podemos subirlo hasta 10 niveles. No sabemos cuánto sube. Acá dice 0. El siguiente va a ser 10. No sabemos si va a ser de 10 en 10. Fíjense que ahí vamos a tener que si va subiendo de 10 en 10, vamos a tener que en 10 niveles son 100%. Dudo que sea esa cantidad. Y no, quiero pensar que no lo va a hacer. Bien, que no va a ser esa cantidad. Bien. Esperemos que no lo sea. Y bueno, ni bien tengamos las monedas que nos van a aparecer acá, vamos a poder ir mejorando. Me imagino que en futuras actualizaciones o en un futuro servidor de prueba pionero nos dejarán probar este juego, estas mecánicas. Y acá es como les digo, obtener más puntos de técnica. Que los puntos de técnicas son estos que vieron aquí. Bien, estos son los puntos de técnica que utilizamos para mejorar los distintos edificios o instalaciones. Bien. Y usamos los puntos de técnica. Juega táctica de la isla o dirígete o directamente compra paquetes para obtener más puntos de técnica que sirven para desbloquear o mejorar instalaciones, lo cual brinda mejoras de gestión y de batalla adicionales. Bien, esto es lo que me preocupa, comprar paquetes. Me preocupa esto, que sea muy pay to win y que terminen de destrozar el juego. Y acá yo creo que seguramente muchísimos más jugadores se van a ir si no lo saben hacer bien. Si los desarrolladores de Tencent no saben hacer esto, o Timi o como quieran, bien, que son prácticamente los mismos, Level Infinite, si no saben hacerlo bien y nos permiten obtener en tácticas de la isla una buena cantidad de estas monedas de forma coherente, que el comprarlas sea para aquellos jugadores que puedan pagarlo y quieran hacerlo muchísimo más rápido, bien, si la complican de alguna forma, va a ser complicado, bien, va a ser muy feo. Así que acá es donde vas a comprar, se llama Emporio, compra paquetes en el Emporio.
Hay que ver esto. Hay que ver si los vamos a comprar por dinero real o si se va a comprar por monedas imperiales. Estaría bueno, estaría interesante que los desarrolladores lo piensen bien y vean cómo lo van a hacer de forma correcta. Porque la comunidad está, y es como corresponde, ¿no? Por el tema de varias cosas pay to win. Si bien estamos jugando, le seguimos dando al juego con todo, muy lindo, le metemos a la cuenta, algunos meten dólares, esto y el otro. Se sigue gastando, se sigue jugando, uno sigue haciendo las cosas. Hay cierta molestia, por supuesto, y yo lo digo, bien, en el tema del exceso del pay to win en algunas cosas. O sea, si querés prácticamente conseguir los mejores héroes, tenés que pagar. Es muy difícil para un jugador free to play poder competir en este juego. Está bien el pago, o sea, está bien el pay to win, pero porque sabemos que la empresa tiene que comer, tiene que mantener los servidores y a los trabajadores, pero ya cuando es excesivo, la gente se empieza a ir, ¿bien? Por lo tanto, tienen que ver eso. O sea, tienen que hacerlo lo más equilibrado posible. Y acá tenemos esto otro. Bien, acá pueden ver más cosas. Instalaciones de la Ciudadela, por ejemplo, nuevo instituto de investigación. O sea, nos da la posibilidad de obtener una nueva cola de investigación. Dice, nuevas categorías de tecnologías disponibles en la universidad. Un nivel solo, aparentemente. ¿Dónde es que está? Remodelación de la Ciudadela o... ¿cuál era? De acá abajo. Es el último. Quizás es el más complicado de subir porque tenés que desbloquear los anteriores. Pero si sos un jugador pay to win, compras muchas monedas de estas y subís rápido, ¿qué es esa cola de investigación? ¿Qué es eso que te van a estar dando? Bien, ¿qué es lo que te va a ofrecer esa cola? ¿Qué tan complicado va a ser vencerte una vez que tengas esas investigaciones desarrolladas? Eso también lo tienen que ver y lo tienen que pensar bastante bien. Bien, Salón del Dominio, o sea, acá te va diciendo que tenés que desbloquear sí o sí, prácticamente tenés que tenerlo en nivel 5, por lo que parece, bien, para poder investigar o desarrollar esto. Así que bueno, lo tienen que pensar bastante bien porque si no es una locura. Acá ya estamos en esto, creo que es la misma imagen. Bien, reconstruye tu universidad para saborear la sabiduría ancestral e investiga tecnologías para preservar tu legado. Embárcate en tu mayor aventura. Nuevas categorías de tecnologías disponibles en la universidad. Eso es lo que me preocupa. Bien, y acá prácticamente llegamos a todas las imágenes que pude sacar. Y bueno, yo como les digo, o sea, espero con todas mis fuerzas, espero con todo mi deseo que esto sea dentro de todo amigable con los free to play. Pero bueno, hasta lo que nos han traído hasta ahora en el juego, los eventos y todo eso han sido muy pay to win. Así que yo esperaría que esto sea bastante pay to win y que los jugadores que puedan pagar en el juego van a tener muchísimo más poder. El tema que si ese es el caso, seguramente la comunidad en general, la mayoría de los free to play, van a empezar a abandonar el juego. Y ahí es cuando los desarrolladores van a tener que reaccionar. Y si esto es muy complejo, van a tener que intentar de alguna forma corregirlo y dar marcha atrás. Imagino que no lo han implementado porque lo están desarrollando y lo deben de estar pensando bastante bien. Porque saben que si lo hacen mal, prácticamente van a terminar de matar al juego. Porque prácticamente la gran cantidad de descargas que hubo del juego Age of Empires Mobile y la gran cantidad de jugadores y todo eso, al inicio sobre todo el año pasado cuando recién había salido, era porque prácticamente el juego con el nombre apelaba a lo que es la nostalgia de los jugadores, que pensaron muchos de ellos que prácticamente este juego iba a ser idéntico al de PC. Muchos descubrieron que no era así y por lo tanto terminaron dejando el juego y volviendo a jugar al juego clásico de PC. Bien, lo que nos quedamos, porque somos jugadores de celulares y que sabemos más o menos y conocemos, bien, seguimos acá, pero también tenemos nuestros límites. O sea, yo por ejemplo en mi caso dejé en su momento Rise of Kingdom porque prácticamente me aburrí de que cada vez fuera más pay to win y que cada vez el free to play tuviera menos posibilidades de competir. Hoy en día el otro juego, aparentemente, el otro juego habría que ver qué está haciendo y bueno, esperemos qué pasa. Bien. Así que vamos a ir viendo qué pasa. En los otros juegos pasaban esas cosas. Y bueno, esperemos que reaccionen. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bien. Y bueno,
No hay mucho más, sería esto, un poco lo que quería mostrarles. Bueno, después le estamos dando un poco de palo para que vean eso. Les voy a mostrar prácticamente lo que es o sea, el juego de vuelta. Tengo que corregir porque se movió. Al agrandar lo otro, bueno, se movió bastante. Vamos a volver porque, por ejemplo, ahora esto es otra cosa que han implementado, que ustedes por supuesto ya lo tienen disponible. Y aquí les aparece esto. Esto prácticamente es como una sala del coleccionista, ¿bien? Que lo que tenés que hacer es prácticamente coleccionar estos. Pero para coleccionarlos tenés que participar en eventos que hasta ahora eran pay to win. O sea que son bastante pay to win y estas cosas las conseguís prácticamente pagando en muchos de los casos. Bien, el tema de la tropa, esto prácticamente no había muchas chances de conseguirlo de forma gratuita. El tema del título lo mismo, Marco lo mismo, esto lo mismo. Bien, no había muchas formas de conseguirlos de forma gratuita y por lo tanto seguramente en tu cuenta no lo vas a poder tener, va a ser complicado. Bien, muy lindo que le pongan esto, pero es lo que hay. Y acá vas a ir subiendo, por ejemplo, el novato y bueno, después vas a tener este otro. No me deja, a ver, ahí. No sé nada esta flecha. Bueno, nivel 1, nivel 2 sería este. Tienes que alcanzar los puntos y vas a seguir avanzando. Bien, logro alcanzado el 5 del 2 del 2025 a las 2.17 UTC 0, no sé qué. Bien, esto es como algo para que lo vean, pero no tiene mucho sentido. O sea, no le veo mucho sentido a eso. Después otro que han colocado es esto, que tampoco tiene mucho sentido. O sea, lo único que puedo hacer acá es decir, bueno, voy a colocar mi marcha, hago esto. Bien, que no me deja hacer nada, no sé por qué. Se me buguea acá. Se bugueó. Bueno, así estamos. Aplicar la tropa. Aplica, a ver. No me deja hacer nada. No tiene sentido, o sea. ¿Verdad? No, no puedo hacer nada. O sea, prácticamente ahí salgo para atrás. Vuelvo a entrar. O sea, está rebugueado acá, por ejemplo. Que yo en realidad esto es lo que preferiría. O no sé si es que podés usar esto. Que te queden guardadas. O sea, le pones tipo así. A ver, aplicar la tropa. No me deja hacer nada, ¿no? En este momento, por lo menos en el servidor pionero, no funciona. Yo lo quise probar también en otros celulares y no me hizo nada. O sea, no me ha dejado prácticamente hacer nada con esto. Ahí le das a la segunda, pero tampoco me deja hacer nada. Pero bueno, se supone que esto acá pones marchas, quedan como guardadas o algo de eso, las compartís y eso. Y no sé si te puede servir capaz que como un atajo, imagino yo. No sé cuál es la idea en definitiva. Bien, guardar y salir. Cambio sin guardar, no guardar. Está el santo botón. Espero que esto sea como un estilo de eso, ¿no? De que puedas hacer algo de eso. Bonificaciones acá, esto, bonificaciones, no hay mucha cosa. Bien, recolectando. Así que no hay mucho más hasta ahora. Bien, estaría bueno que alguno de estos edificios piensen en colocarlos nuevamente. Y bueno, está estos eventos, o sea que a medida que vas consiguiendo, te va dando la posibilidad de obtener. Bien, ahí por ejemplo obtuvimos esta. Con las monedas. Y bueno, no hay mucho más. Tendría que completar unas misiones de vuelta y listo. Acá por ejemplo te da. Bien, estas son otras monedas de otro evento. Monedas brillantes. Que creo que son de una tienda, si no me equivoco. ¿No era de esta? No. Otros. Esas monedas servían para una tienda. O, si me equivoco. Turbulencia de Troya. Queda el progreso. No. No. Poco. Había tipo una tienda donde podíamos comprar el juego de vanguardia. El imperio más poderoso está por llegar. Reunión contra las tribus. Darle después a esto. Choque de ciudades. Duelo ciudad imperial. El árbol que a ver si lo implementan de una buena vez. En los servidores globales. Recolectar no sé qué. Esto que está bueno.
Esto para restablecer a los héroes que en algún momento se lo vuelvan a traer. Esto tienda de brillante, bien, donde podemos utilizar estas moneditas para comprar distintos artículos. Ahí hay épicas. Estaría bueno que en vez de épicas colocaran legendarias. O sea que me dieran la opción de comprar de estas monedas legendarias. Estaría muy bien. O sea, bueno, tenés una nueva opción por si no pudiste conseguir al rey Derrick en el evento del gigante, bien. Contienda del gigante creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Algo del gigante era. O llamado el gigante, algo así. Bien, si no lo pudiste obtener ahí, bueno, ahora tenés esta tienda que vas a poder conseguir algunas medallas. Esto dice que se reinicia o que termina aproximadamente en un día 18 horas. No sé si es que termina y luego desaparece o si se resetea. Así que bueno. Esto, por ejemplo, recoge 100 suministros de armerías. Esto tendría que ir en el mapa a empezar a recoger esos suministros. Por ahora me estaba haciendo el tonto, bien. O sea, ahora tendría que ocupar y poder conseguir esas monedas y utilizarlas. Eso lo haremos más adelante en algún otro video. Así que espero que les guste. Si es así, no olviden suscribirse, dar like y compartir este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, nos estaremos viendo muy, pero muy pronto, por supuesto. Así que muchísimas gracias por todo. No olviden suscribirse, dar like, compartir. Hasta la próxima.